Están siendo unos días confusos. El proceso de vacunación contra el COVID-19 no avanza al ritmo deseado. La vacuna de AstraZeneca, que es la que más se suministra, vuelve a estar en entredicho y así es imposible generar confianza entre los ciudadanos. La campaña de la renta comienza hoy con el temor de miles de asalariados a que este trámite de rendir cuentas con Hacienda tengan que hacer un desembolso de hasta 2.000 euros, justo pero inoportuno. Se anuncia para dentro de un mes el final del estado de alarma, pero no se sabe si con ello las limitaciones a la movilidad serán posibles o no. Mucha información con demasiados interrogantes protagoniza nuestro día a día, donde la crisis sanitaria es un azote constante para la economía. Por el momento, La Rioja se salva de restricciones generalizadas a la espera de los efectos de la Semana Santa, que están aún por llegar, pero las sufren ya municipios como Arnedo y Pradejón y empezarán a padecerlas desde el viernes en Calahorra y Nájera, por ejemplo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El daño sanitario de esta cuarta ola, afirman los expertos, que va a ser inferior a las anteriores. Y en consonancia, parece que económicamente el escenario podría ser otro también si somos capaces de controlar la propagación del virus. La pregunta es si será lo suficiente como para certificar que se empieza a ver ya el final del túnel. María. Sí, Óscar, muy buenas noches. Algo ha quedado claro durante este tiempo y es que a peor escenario sanitario, mayor drama en la economía. Y pese a ello, según apreciaba hoy la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, nuestra comunidad resiste de manera menos grave la situación, pero queda todavía mucho, Óscar. Los datos, por tanto, muestran ya una recuperación en la confianza en los consumidores e inversores de todo el país. Pero, si me permiten, de manera destacada en regiones como La Rioja, donde los efectos económicos de la crisis, a pesar de ser muchos y difíciles, se han sentido de manera menos severa que en otros lugares. La situación de la pandemia ha empeorado en nuestra comunidad. A partir de este viernes, Nájera y Calahorra dan un paso atrás y se sitúan en el nivel 4 dentro del semáforo del plan de medidas según indicadores. No son los únicos municipios afectados con nuevas restricciones. Enseguida les contamos qué cambios se esperan en La Rioja a partir de la próxima semana. Y hoy arranca la campaña de la declaración de la renta de 2020 y se prolongará hasta el próximo 30 de junio. Una campaña marcada por los ERTE que van a propiciar unas 2.500 declaraciones más en La Rioja. Y les hablaremos de un desgraciado accidente que se ha saldado con la muerte de un agricultor en Santa Engracia del Jubera. Al parecer estaba manipulando material de trabajo cuando un apero agrícola se le vino encima. Les hablaremos también de otro tipo de sucesos. La Guardia Civil de Navarra ha detenido a un joven de 20 años y vecino de Logroño como presunto autor del robo de una caja registradora en un establecimiento de la capital riojana que se dedica a la venta de productos relacionados con el cultivo de la marihuana. Hablaremos también de un festival, se llama Teatrea. 7 compañías riojanas y una de Jaén van a participar en una nueva edición de este festival de teatro familiar. Espectáculos tanto para niños como para adultos que arrancan el próximo día 11 de abril con Hugo del Patio Teatro. Y hablamos también del EDF 10 días para pensar en la Real. Los compromisos internacionales obligan al EDF Logroño a guardar descanso este fin de semana. El equipo de Javier Moncayo no regresará a la competición hasta el sábado 17 de abril, cuando visitará en Zubieta a la Real Sociedad, en el que milita la logroñesa Ana Tejada. Para este encuentro, Javier Moncayo tiene confirmadas 3 bajas.
Bueno, pues Óscar, descanso del EDF este fin de semana y hasta el siguiente no tiene partido. Bueno, pues luego retomaremos la información deportiva en el desarrollo de los titulares y a lo largo del programa de hoy también informaremos de la jornada de fútbol que se celebraba. Efectivamente, de segunda vez. Muy bien, muchas gracias, María. Hasta luego. Decía Concha Andreu esta mañana que la economía riojana parte desde mejor nivel que la de otras comunidades en esta fase de la pandemia. Evidentemente, el tejido productivo se ha debilitado, hay más paro y todavía no existe un marco sanitario y económico suficientemente clarificador. Hoy nos acompaña en Punto de Encuentro el presidente del Colegio de Economistas de La Rioja, Ernesto Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Óscar. Decía la presidenta Concha Andreu que parece que se ve, al menos se deduce de sus palabras, un poco la luz al final del túnel. Yo no sé si ustedes desde su ámbito y desde su atalaya de expertos en economía ven algún rayo de esperanza ya cercano. Pues creo que nosotros llevamos un año repitiendo un poco lo mismo, y es que veremos la luz cuando realmente tengamos pues vacunas para todos y alcancemos la tan querida cifra del 70% de población vacunada para poder reactivar realmente la economía. Y después de un año de pandemia, como lo que llevamos ya, prácticamente camino del mes 13º, estamos en una situación peor de la que podíamos prever en el comienzo de la pandemia, porque todos pensábamos que esto iba a ser corto, que si no era un mes serían 2 y si no eran 2 podrían ser 4. Luego ya la realidad se nos puso delante de nuestras narices, permítame la expresión, y nos encontramos ya en que ha pasado un año. Pero ¿estamos mejor de lo que pensábamos que íbamos a aguantar? Yo creo que no pensábamos nada. Nos pilló a todos con el pie cambiado y hemos tenido que reinventarnos día a día. Por ejemplo, una solución absolutamente acertada por parte de todos los operadores sociales, hemos insistido en ello, que han sido los ERTEs, para sostener el empleo, para que no se destruya empleo. En principio era una solución para unos pocos meses y estamos viendo que con las adaptaciones necesarias y con todos los farragosos trámites que está habiendo, que vamos a hablar de SEP, etcétera, bueno, pues es un mecanismo que está funcionando. Yo creo que hablar de expectativas de si estamos mejor o peor de lo que pensábamos es muy difícil, porque nadie sabía que íbamos a estar como íbamos a estar ahora, ¿no? Lo que sí podemos decir es cómo estamos en este momento. En este momento, ¿cómo estamos? Pues visto desde, por ejemplo, noviembre, diciembre del año pasado, donde ya pensábamos que el asunto de las vacunas iba a ir un poquito más rápido, pues las últimas expectativas de crecimiento económico para el 2021, tanto del Consejo General de Economistas, que publicamos pues hace escasos 8 días, como el de la propia ministra hace escasos días también, pues son que esperamos un crecimiento menor de lo esperado en este 2021. Y posiblemente el primer trimestre de 2021, todavía no tenemos datos oficiales, pues estemos en La Rioja, en el conjunto del Estado, entre el 0,3 y el 0,6% de caída todavía, en La Rioja estemos posiblemente ahí, sostenidos. Hoy el Fondo Monetario Internacional ha hecho una revisión de las previsiones de crecimiento para España. Ahora, aprovechando que hablaba usted de esas perspectivas, una revisión al alza y la sitúa a la cabeza de la recuperación a lo largo del año 2021 en la Unión Europea, muy por encima de la media. Yo no sé si es un dato suficientemente alentador o si siquiera podemos fiarnos de esa previsión, porque hay mucha volatilidad en estos números. O sea, hoy te suben, mañana te bajan. Yo creo, Óscar, que hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta en este caso, ¿no? El primero es que al margen de la volatilidad que está marcada por la pandemia y por el ritmo de vacunación, y que eso influye, pues efectivamente eso hace que las expectativas sean distintas. En el caso del FMI y en el caso de España como nación, las expectativas son más positivas que en otros países, por un dato un poco triste, y es que en el 2020 caímos más que el resto de países. Por lo tanto, si caímos más, hombre, afortunadamente ahora el crecimiento debe ser mayor porque hemos perdido más. Está ya muy tensionada la economía española y riojana, me imagino, formando parte del conjunto. Evidentemente lo que pase a España le pasa a La Rioja y viceversa. Está ya muy tensionada, tenemos más colchón. Yo creo esta misma pregunta se la hice a usted hace 5 meses, cuando empezábamos las emisiones de las 7.
y nadie pensaba que en el mes de abril del 2021 podíamos seguir repitiendo casi las mismas preguntas. Estamos más tensionados, indudablemente. Yo creo que se hizo algo bien en el 2020 y es que se insufló mucho dinero en la economía, a través de ICOs, como sabemos, a través de mecanismos de financiación. Se aprobó legislación que permitía a las empresas continuar incluso aunque estuvieran en situación de insolvencia, aprobando legislación que les eximía a los administradores de presentar concursos de acreedores. Se ha prorrogado esas medidas hasta 31 de diciembre de 2021, que es muchísimo tiempo, pero sí que hay signos de agotamiento. Ya no es solamente el agotamiento de las propias empresas económicamente, como también el agotamiento psicológico del empresariado. Esto está durando mucho y realmente necesitamos que esto pase con cierta rapidez y que haya crecimiento. Y después hay una cuestión que hay que tener siempre en cuenta y es que no todas las empresas y todos los sectores han sufrido de la misma manera. Hay sectores que en el 2020, algunos sectores que de media han finalizado en 2020 con beneficios. Sector alimentación, caer en generalizaciones es peligroso, pero hay sectores que son muy contracíclicos, es decir, que con independencia de los crecimientos o de las bajadas de crecimiento de la economía, son sectores que se defienden y que siguen teniendo resultados positivos. Claro, evidentemente la alimentación nadie ha dejado de comer, quizá nos hemos dejado de algunos otros gastos, pero evidentemente la alimentación no. Pero ¿qué sectores, por ejemplo, en La Rioja, están detectando ustedes que están sufriendo mucho más que la media? Bueno, pues hay sectores que han sufrido mucho, por ejemplo, todos aquellos que exportaban. No hay más que ver el periódico y vuestro noticiario. Sectores que trabajan para multinacionales, que tenían contratos públicos en extranjero, de maquinaria, de elementos de transporte, todos esos, en la medida en que se han resuelto los contratos, pues prácticamente les han abocado no a un ERTE, sino a un ERE. Claro, ayer salían los datos del paro. En La Rioja descendió, sorprendentemente, no llegaba a 200 personas, pero bueno, bienvenidas sean evidentemente esos 200 puestos de trabajo más, pero ¿no le da la sensación de que estamos en un terreno bastante irreal? O sea, al fin y al cabo, que esas oscilaciones del paro arriba o paro abajo en las cifras en las que nos hemos movido en los últimos meses no deja de ser irreal por algo que usted estaba comentando, los ERTE. Los ERTE se están enmascarando una realidad que algún día no sé si terminará por estallar. Bueno, los economistas siempre decimos que los datos hay que tomarlos con distancia, porque depende de cómo se vean pueden ser engañosos. Evidentemente los datos del desempleo no reflejan la situación que hay en la economía, en la medida en que estar en ERTE no significa estar en paro, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Sí que es verdad que los economistas decimos que siempre que se compare en términos constantes, si comparo ERTE de abril del 2020 con ERTE de abril del 2021, pues será comparable posiblemente el dato del paro. Pero sí que hay que ponerlo en perspectiva, eso un dato. El segundo dato es que el dato de marzo del paro, pues efectivamente es positivo, hay 128 menos parados en La Rioja, pero creo que había 190 y pico menos parados en el sector servicios. Es decir, casi toda la bajada del paro se debe al sector servicios, que evidentemente todos sabemos por qué el dato es positivo. Yo creo que sindicatos ya han hecho algunas declaraciones en este sentido y es positivo, pues bueno, pues por la reactivación de los negocios de hostelería. Por lo tanto, el dato hay que tomarlo con cuidado y ver cómo evoluciona ese dato. Hacía referencia usted también a los ERTE, que evidentemente están actuando como bálsamo. También, como decimos, están enmascarando una realidad, que es la de la inestabilidad en las empresas y en el empleo. Están protegiendo. Ustedes, los economistas, normalmente suelen ser un colectivo que habla claro, no se anda por las ramas porque a ningún sitio les conduce. ¿Demasiado proteccionismo o lo ven imprescindible? No, la medida de los ERTE, como indicaba antes, nos parece positiva. Es decir, ha servido como mecanismo para evitar la destrucción de empleo. Debemos pensar que desde la Guerra Civil Española, la caída del PIB de España y de La Rioja no había tenido parangón con los datos del 2020, por lo tanto era necesaria una medida que permitiera sostener ese empleo, porque si ese empleo se destruía en el 2020, con el consiguiente coste, pues posiblemente muchísimas empresas hubieran tenido que cerrar y volver a crear empleo cuesta mucho. El problema es si podemos dar mucho más de sí, claro.
los economistas saben analizar el escenario económico de las cosas. En este momento esa cosa es España. ¿Podemos dar más de sí? Porque claro, la máquina de dinero, la máquina de soltar billetes para insuflar normalidad a la economía está ahí, pero los ingresos... Pues no están siendo los mismos. No hay mucho margen, ¿no? En datos de 2020, en renta, ha subido el ingreso de renta, porque renta también es muy inelástica, es anticíclica. Sociedades ha caído prácticamente un 20%, el IVA ha bajado un 11% a la recaudación. Por lo tanto, vía ingresos, evidentemente, si no hay consumo, pues no hay ingresos directos de IVA, etcétera, ¿no? Impuestos especiales, etcétera. Por ahí, poco margen de maniobra. Por el asunto de la deuda nos hemos endeudado mucho, estamos prácticamente en el 120% del PIB. Yo recuerdo hace muchos años cuando estudiaba en la facultad que nos decían, Tratado de la Unión Europea, más del 60% del endeudamiento prácticamente era intervención por parte de la Comisión Europea del país correspondiente, estamos hablando en el doble. Por lo tanto, por ahí tampoco tenemos margen. ¿Dónde tenemos puesto, dónde tienen los presupuestos generales del Estado para el 2021 puesta gran parte de la esperanza? En las famosas ayudas europeas, los fondos Next Generation. Esos son los que ahora mismo son prioritarios que lleguen y sobre todo que lleguen adecuadamente de una forma eficaz y eficiente. Usted que los habrá estudiado a fondo, ¿van a permitir desarrollar en la medida en que se alcancen los objetivos que los gobiernos, tanto el central como los autonómicos, se han marcado, esas expectativas que se han generado, van a ser suficientes para cumplir? Yo creo que dependerá de todos los operadores económicos. Evidentemente, esto no es una cosa del gobierno, sino que es una cosa de todos los operadores absolutamente. Y en esa línea, esto es prácticamente una revolución dentro del derecho administrativo, porque son unos fondos que están estructurados de una forma que no tiene ninguna similitud con lo que ha habido hasta ahora en la línea de subvenciones. Y precisamente lo que buscan es ir a aquellos sectores, aquellas líneas que realmente son interesantes a medio y largo plazo, que es donde se genera trabajo y riqueza. Lo lógico, es decir, que economía genere economía de alguna manera. Siempre ha sido así. Y donde no llegue la economía, ¿tendrán que llegar los impuestos? Evidentemente, este chiringuito, el estado del bienestar, no es gratuito. Y evidentemente pues hay que empujar y arrimar el hombro todos. Lo que sucede es que en la medida en que se genera riqueza es más fácil pagar impuestos. Usted, desde su perspectiva de experto, ¿dónde dónde se podría atacar de una manera más fácil pero menos dañina? Ya sé que la cuadratura del círculo es difícil, pero ¿dónde se podría abordar de manera menos dañina esa recaudación vía impuestos? Pues ojalá tuviéramos la respuesta. Podemos decir cuál es la tendencia OCDE. La tendencia OCDE desde hace años es la imposición directa. Impuestos que quizás estos entran en terreno político, pero impuestos al consumo. ¿Por qué? Porque el impuesto al consumo se grava cuando se consume, el que consume paga. Lo que sucede es, estamos pensando por ejemplo en el IVA, que es un tipo único y quizá es menos vendible que otros impuestos que tienen impuestos progresivos, pero que permiten a aquellos que tienen fuentes más importantes marcharse y huir a otros países, ¿no? Esto es un debate muy enriquecedor que yo creo que es bueno poner encima de la mesa y sobre todo abordarlo desde el punto de vista realmente de cuáles son los impuestos que gravan menos la actividad económica, porque de esa forma se podrá generar riqueza. ¿Usted cree que España y la comunidad autónoma, que también tiene sus competencias, tiene bien armonizado su marco impositivo? Pues es que las comunidades autónomas tienen poco margen de maniobra, ¿no? Tienen poco. Y a veces lo utilizan mal. Las comunidades forales lo utilizan bastante más porque tienen bastante más margen, ¿no? Las comunidades autónomas de régimen común lo han utilizado tradicionalmente para beneficiar, para hacerlo fácil, pero las medidas difíciles de subidas impositivas son más complicadas. En La Rioja, por ejemplo, tenemos ahora mismo, creo recordar, 13 deducciones del IRPF, es decir, es fácil introducir deducciones, pero claro, subir impuestos, primero no es popular y después no siempre es fácil porque está dentro del régimen de financiación del conjunto de las comunidades autónomas. Ha citado usted las 4 siglas estas que están dando temblores en los últimos días a muchos trabajadores, IRPF. Comienza hoy la campaña de la renta del 2020 y aquellos afectados por los expedientes de regulación temporal van a tener que hacer una declaración un poco compleja, sobre todo porque a la mayoría, según
ustedes han comentado en los últimos días, les va a salir a pagar. Me temo entre 1.000 y 2.000 euros aproximadamente. Efectivamente, que la declaración de la renta no será compleja, lo que será es dolorosa. Más dolorosa que compleja. Esto es muy sencillo. Y la razón es una falta de responsabilidad del Estado, una sorpresa del trabajador que no debería ser tal, porque se sabe que hay que pagar un IRPF por cualquier ingreso que se obtiene. ¿Un 50-50? Me quedo con el 50-50. Es decir, al final la legislación es la que es y la legislación no preveía que hubiera tan número de personas afectadas por ERTE. En el momento en que alguien está afectado por ERTE y ha habido una afección parcial a lo largo del año, mucha gente ha estado algunos meses, mucha gente ha estado parte de su jornada laboral. Esto provoca que el ERTE no le ha pagado, el SEPE no le ha pagado excesivamente muchísimo dinero a la gente. ¿Qué es lo que provoca? Que aplicando las tablas de retención del IRPF no se haya procedido a la retención. Quizá, si podemos hacer una crítica, la crítica podría ser a la pobre gente del SEPE, que demasiado trabajo ha tenido, como hemos tenido los asesores, que tenían que haber comunicado en octubre, en septiembre: oiga, mire usted, le he pagado hasta ahora mismo 4.500 euros y no le he retenido nada. ¿Quiere usted que le retenga un 10%? Pero bueno, en cualquier caso, ahora se paga en junio, pero lo único que se hace es pagar lo que no se ha pagado en los meses anteriores. Claro, lo que pasa es que en los últimos días, evidentemente, yo entiendo a esos trabajadores que, además de no estar trabajando, están percibiendo una cuantía que no es similar a la de su salario, en muchos casos es inferior y evidentemente no deja de ser un susto, pero cualquier ciudadano, cualquier contribuyente sabe que por cualquier ingreso o por cualquier prestación se paga su correspondiente retención. O sea, sería justo. Usted, desde su punto de vista de economista, lo ve con absoluta justicia. Sí, quizá se podía haber preveído de alguna forma que la retención se hubiera practicado antes, pero la renta sale lo que sale y al final en junio van a regularizar lo que no han pagado los meses anteriores. Y no hay que olvidar una cosa, y es que la agencia tributaria, consciente de esta situación, hoy mismo en el BOE ha publicado una orden ministerial que va a permitir a todos estos trabajadores que han estado en ERTE aplazar el pago del IRPF desde julio hasta diciembre sin intereses. ¿Esa opción no era ya válida, o sea, con anterioridad, de que se pudiera aplazar el pago incluso de las declaraciones, ya no 6 meses, sino 12? Había dos cuestiones que siguen existiendo y siguen siendo de aplicación. Primera, el pago aplazado automático, 60% el 30 de junio, 40% el 5 de noviembre, sin ningún recargo ni ningún interés. Eso es una opción. La segunda opción tradicional que se mantiene es: presente usted una solicitud de aplazamiento, en la medida en que sean menos de 30.000 euros, perfectamente se puede pedir el aplazamiento a 12 meses. Y eso se puede hacer, pero habrá que tributar, habrá que pagar el 3,75% de interés anual. Y esta tercera opción, que son 6 meses, de julio a diciembre, sin intereses. Es una vía intermedia entre las dos que ya existían. Usted, como experto, ¿qué recomendaría? Aunque me imagino eso irá muy en función de las circunstancias personales de cada trabajador, pero... Bueno, yo creo que al final hay que pagar ese dinero. El dinero en el banco, quien lo tenga, rinde muy poquito. Quizá lo más cómodo sea pagar quien disponga de ese dinero, pero el que no disponga, que no pida ningún préstamo, ni pida dinero, ni haga nada, y que sobre todo, 3 veces, presente la declaración en plazo, porque lo contrario sería peor, y se puede acoger sin ningún problema a esta medida, que al final le va a permitir pagar en 6 cómodos plazos sin intereses. O incluso 12, si presenta la correspondiente solicitud. Lo que sí que han sugerido ustedes es que se apure el plazo, sin pasarse, pero que se apure el plazo por si acaso desde la agencia tributaria hubiera alguna modificación normativa, alguna actualización a lo largo de este periodo. Más bien, sobre todo, por algo muy sencillo. Ha habido tal colapso, porque no podía ser de otra manera, en el SEPE, que no tenía capacidad para gestionar tantas solicitudes de prestaciones por desempleo, que posiblemente a lo largo de estos meses de abril, mayo y junio, SEPE mande información actualizada de cuánto ha pagado a los trabajadores. En el momento en que manda esa información y la modifica, la agencia tributaria la ofrece al contribuyente y el contribuyente puede hacer su declaración con los datos ya modificados por SEPE y correctos. Por tanto, en caso de duda, esperar
a primeros de junio a presentar la declaración de la renta sería el mejor consejo. No me gustaría que terminásemos esta entrevista, señor Gómez, sin hablar de algo que voy a abusar de su confianza y de su presencia en Punto de Encuentro. Usted, como jurista, hay un asunto que está sobre la mesa y del que se va a debatir muchísimo a lo largo de las próximas semanas, al menos hasta el 9 de mayo, que decaiga, según anunció ayer el presidente del Gobierno, el estado de alarma. Yo no sé si ese estado de alarma, si finaliza el 9 de mayo, hasta qué punto dejan de tener validez o competencias las comunidades autónomas para limitar la movilidad, que es una de las cuestiones en las que ahora, pues digamos que a los ciudadanos más les está molestando, ¿no? Pues no poder cambiar de comunidad autónoma, incluso no poder salir de una ciudad o incluso no poderse mover, estar en la calle a partir de determinada hora. Si decae el estado de alarma, ¿decaen todas estas limitaciones? Pues voy a contestar con permiso de mi colega, el decano del Colegio de Abogados, sí. Que me perdone. Yo creo que al final los economistas y los abogados, al final buscamos todos una cosa en común, y es la seguridad jurídica. Un Estado social y democrático de derecho, dice nuestro artículo 1.1 de la Constitución, lo que debe sobre todo es premiar y buscar por encima de todo la seguridad jurídica. Desde el punto de vista jurídico, quizá derechos fundamentales recogidos en los artículos correspondientes del 14 y siguientes de la Constitución merecen de alguna forma el aparataje de esa institución que es el estado de alarma. Hacerlo con normativa autonómica avalada por TSJs, bueno, hemos tenido la prueba ya a lo largo de estos meses. Estoy pensando en Castilla y León, estoy pensando en lo último más sonado del País Vasco, donde TSJs han declarado inconstitucionales determinados decretos. Yo creo que el Gobierno tiene margen suficiente de maniobra para hacer bien las cosas y con independencia de que se prorrogue o no el estado de alarma, que entiendo que se hará lo que se estime más conveniente, habrá que buscar mecanismos para dar esa seguridad jurídica y poder hacer lo principal, que es permitir que los ciudadanos estemos lo más libres posibles de esta pandemia. Lo más libres y lo más libres en cuanto a la libertad, pero lo más protegidos posible también desde el punto de vista del ámbito sanitario. O sea que va a ser difícil a partir del 9 de mayo establecer ese punto de equilibrio. Vamos a ver cómo lo resuelven nuestros políticos y posiblemente nuestros juristas, que creo que van a tener mucho trabajo a partir del 9 de mayo. Pues muchísimas gracias por su respuesta también en este campo, aunque no era de su competencia, pero aprovechaba su presencia y su saber como jurista para tener una primera impresión de qué podría pasar a partir del 9 de mayo si se cumple ese anuncio que ayer hizo el presidente del Gobierno de no prorrogar el estado de alarma. Muchísimas gracias a Ernesto Gómez, presidente del Colegio de Economistas de La Rioja. Volveremos a vernos en esta mesa porque seguiremos hablando de pandemia y de economía y de otros asuntos, seguro que sí. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, gracias.